Karen Tepp, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Quiero agradecerles públicamente por este espacio y por la igualdad de trato entre los candidatos. Se la no abunda y lo quiero hacer público, agradecer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que sí. Venimos con una campaña para mí muy interesante. Bueno, como vos decías, hoy me toca encabezar la lista de Fuerza Patria, que es una lista de unidad de todos los sectores del peronismo, pero bueno, también de Ciudad Futura, el Frente Renovador y otros 10 partidos políticos, que de un tiempo a esta parte empezamos a ver que necesitábamos encontrar cuáles eran nuestros puntos en común para poder ofrecerle a los santafesinos y a las santafesinas una opción clara a través de la cual poder hacerse escuchar, ponerle un freno a tanto atropello. Sinceramente arrancó como una lista que pensábamos que era más una herramienta de resistencia, ¿no?, frente a estos gobiernos. Y a medida que fuimos recorriendo la provincia y que nos fuimos encontrando, vamos viendo que en realidad es una propuesta que está generando además mucha expectativa a futuro, así que eso da entusiasmo, da fuerzas y da mucha energía para lo que viene. ¿Qué cosas te identifican del peronismo? Porque, viste, ustedes en Ciudad Futura, yo los conozco de pequeños, han trabajado mucho en política sin tener un solo cargo, con mucha inquietud y además de esta dinámica de la transformación. Todos los que de alguna manera están involucrados en política quieren cambiar algo, aunque sea chiquito, pequeño, mediano. Del peronismo, con todo lo que eso implica, ¿en qué te sentís identificada? Ayer veía algunas, creo que de Galvez, me llegaron unas crónicas que estuvieron en Galvez hace poquito y que habían concentrado y reunido a mucha gente que viene de espacios distintos dentro del concepto peronismo. ¿A ustedes qué les identifica? ¿O a vos en particular? Mira, yo creo que, a ver, en particular la idea de la justicia social, digamos. Yo que soy una militante, como todo Ciudad Futura, que comenzó en la militancia barrial, territorial, que la militancia es esto de sentir que uno no puede ser feliz ni realizarse en una comunidad que no se realiza y que no es feliz. Y que si uno es consciente de que en nuestras sociedades existen personas que hoy no están teniendo las mismas oportunidades que uno para poder desarrollar sus proyectos de vida, bueno, ahí hay una necesidad, hay un derecho, pero lo que le aporta, si se quiere, Ciudad Futura a esa concepción en este siglo XXI es, bueno, hay una obligación también de que estemos o no estemos en lugares de gestión y de gobierno, hay que buscar la manera de poder darle solución a eso. Digo, las escuelas de gestión social de Ciudad Futura desde hace más de 10 años son espacios que nacieron de entender que los pibes y las pibas de nuestros barrios tenían derecho y tenían que tener la oportunidad de también poder terminar la escuela secundaria y desarrollar un proyecto alternativo. Y no esperamos hacer gobierno para que eso ocurra. Y ahí aparece otro concepto que, si querés, a mí hoy cuando muchos compañeros y compañeras en la provincia me dicen ¿qué es Ciudad Futura? Y digo, para mí es la idea lo más parecido a una idea de comunidad organizada en el siglo XXI. Digamos, esto de entender que se necesita para resolver los problemas que tenemos, no solamente buenas soluciones, sino que en las soluciones que construyamos vayamos dejando una sociedad mejor. Y una sociedad mejor es para mí una sociedad que esté muy fortalecido su tejido social, comunitario, que pueda generar espacios donde se ganen o se pierdan las elecciones, uno pueda seguir teniendo la tranquilidad, como lo hacemos a través de nuestros proyectos productivos. El año pasado inauguramos una empresa pública de alimentos de gestión social que no es estatal, pero que hoy le permite a muchos pequeños y medianos productores del sur de la provincia de Santa Fe y también de Córdoba que nosotros hagamos una compra directa, sin tipo de intermediación, a un precio mucho más justo y que al mismo tiempo podamos, con el otro eslabón de la cadena, con los movimientos de las organizaciones de los trabajadores, sindicatos, gremios y demás, ofrecerle a los trabajadores una canasta con productos básicos de la canasta familiar a un precio de un 40% más baratos que las segundas marcas en los supermercados. Y eso para nosotros es decir, bueno, no tenemos hoy la potestad de fijar las políticas macroeconómicas o de incidir en lo salarial, pero sí
sí sabemos que los alimentos es una gran carga e incidencia en los costos de vida de una familia. Si hay posibilidades de organizarnos y dar una alternativa para que eso de alguna manera alivie la carga en los bolsillos de las familias, bueno, ahí hay tarea y trabajo por hacer. Karen Tepp está en el piso, lo podés ver también por el YouTube, ¿no? Sí, en nuestro canal de YouTube, Radio 2 en vivo. Bien. Karen Tepp, que tiene un modo medio cacho castaña después de 20 días de campaña con la garganta que está... Vos no fumás. No. Solamente dejo todo en cada... ¿Hablas mucho en casa micrófono también? Sí. ¿Hablas mucho no en te voy casa? a mentir, Roberto. Hablo, soy de esas que se levantan y ya están hablando. ¿Y qué dice el señor Monteverde? Nada, después de 18 años está 18 acostumbrado. años. ¿Te acordás la primera vez que lo viste? Sí. Sí. ¿Cómo fue? Mirá, yo vine en el 2005 a estudiar ciencias políticas y me da mucha gracia. Vine con una amiga que nos vinimos a inscribir y demás. Ella en realidad estudiaba ya medicina acá. ¿Vos sos de? Yo soy de Santo Tomé. Y ella me dice, mirá, tengo nos vinimos a alquilar el departamento, algo de eso. Y me dice, mirá, hay una fiesta en la casa de unos amigos que eran de Santa Fe, que después terminaron siendo, bueno, parte de todo lo que era Giros. Y dice, vamos a la fiesta. Y la fiesta era en la casa de la abuela de Juan, que todavía no se había mudado, venía de Ciudad de Galvez, ella y demás. Y bueno, una fiesta de esas de la juventud, digamos, 18 años. con mucha cerveza y más. Y me acuerdo de entrar y que aparezca una persona muy alta, claro, con una remera amarilla. Mirá cómo me acuerdo. Usaba remera amarilla, viste que hay alguna gestoría. Pero le encanta la remera amarilla. Le voy a regalar una. Sí, le gusta mucho la remera amarilla y no tiene problema con los colores, la política y demás. Y yo me agarré y dije, wow, este vago debe jugar al básquet. Porque yo jugaba al básquet. Y bueno, no, nada que ver. Bueno, ahí nos conocimos, pero después pasó tiempo para llegar a estar juntos. Para el primer beso. Pero bueno, que apuntó al anfitrión. Claro. Ahí derecho fue, ¿viste? No, pasó tiempo. Después de eso... preguntarle a Juan qué vio en ese momento, porque ella vio a él... Juan no lo registró. No registró. Le podemos preguntar, pero nunca me dijo nada. No registró ese momento. De 1 a 10, ¿cuánto dolió la chicana, digamos, de Maxi Puyaro, del gobernador, cuando te dijo la mujer de Monteverde? No. ¿Te dolió? Doler no. A ver, yo sí lo que dije que era una ofensa que no era a mí, sino que entendía que era a todas las mujeres. Me parece que es, además de ser un comentario absolutamente arcaico, digamos, que fuera de momento y de lugar, sí, lo que a mí me duele es ver hoy las condiciones en las que están las mujeres, que son quienes una vez más en estos momentos de crisis más le ponen el cuerpo en sus trabajos y en sus hogares, digamos. Estamos en manos de un gobierno provincial que ha, de alguna manera, también empuñado la motosierra en nuestra provincia, en particular con los trabajadores públicos, y dentro de ellos uno de los grupos más afectados son las docentes, digamos, y yo creo que el destrato que hoy están teniendo las maestras y los docentes en nuestra provincia es muy injusto, porque no solamente tiene que ver con salarios de miseria, con tocar una caja de jubilaciones de manera absolutamente regresiva, sino que también esta obligación de que hoy las maestras estén yendo a laburar para no perder el presentismo aún estando enfermas, o ver recorriendo el norte de nuestra provincia cómo las docentes salen de una escuela y se van a la ruta a hacer dedos para poder ir a dar clases a otra escuela en otro pueblo, y esas son las cosas que me ofenden de este gobierno, porque la verdad que son también enfermeras y trabajadoras de salud las que cuando uno recorre te dicen que no están dando abasto para atender la crisis de salud mental que existe hoy en todas nuestras sociedades, digamos. De la pandemia esta parte se ha agudizado muchísimo, toda esta angustia que se va acumulando, porque vos ves el relato de cualquier trabajador y trabajadora, que aún sea hoy del sector público o del sector privado, el mes se le termina el día 20 si está en el sur de la provincia, el día 15 si está en el centro de la provincia y el día 10 si está en el norte de la provincia. Y te cuentan cómo se están endeudando para poder comprar alimentos en una provincia y en un país que produce alimentos. Y todo eso que yo digo, bueno, digamos, el otro día veía una nota que decía que estamos hoy con un poder adquisitivo de los trabajadores similar al del 2001.
¿no? Y digo, ¿qué pasa que eso hoy no se está manifestando en mayores niveles de protesta social o de movilización? Y la respuesta que voy encontrando es que todo eso hoy está implosionando puertas adentro de los hogares, digamos, el aumento de los consumos problemáticos, de las adicciones, los intentos de suicidios en los jóvenes, la ludopatía, bueno, son todas hoy manifestaciones de cómo estamos viviendo en un presente continuo donde, digamos, la falta de previsibilidad y la gran incertidumbre respecto al futuro no es un problema solamente de los mercados o los grupos económicos que son los que suelen estar en agenda, es la realidad con la que vive nuestras familias santafesinas. Entonces en eso digo, me parece que nada, la declaración del gobernador, la respuesta viene por ahí. Hoy son principalmente mujeres una vez más. ¿Hablan ustedes con ellos, con sus adversarios políticos? ¿Hablaste alguna vez con Puyaro o con algunos miembros de su equipo? ¿Tienen vínculos, diálogos? Mira, la verdad que no. ¿No? ¿Nada? La verdad que no, que es muy poco, muy escaso, digamos. Nosotros lo hemos intentado desde el primer día, digo, desde que él fue electo, digo, de la misma manera que lo hemos hecho en gestiones anteriores con el gobierno local y lo seguimos intentando, porque nosotros creemos que, y de hecho hay casos y hay testimonio de que, a ver, nosotros nunca nos ha tocado gobernar, pero siempre hemos estado en un lugar de oposición que queremos ofrecer alternativas, digamos, y que queremos construir diálogos para poder abordar las problemáticas comunes que tenemos. Ahora, si quienes gobiernan se encierran en sus propios espacios, y lo vi de manera contundente en la reforma de la Constitución, digamos, a mí me tocó y tuve la posibilidad de acompañar todo el proceso de la reforma, y desde el bloque de Más para Santa Fe hubo muchos intentos de poder tener con el interbloque oficialista posibilidad de agendas comunes, de temas comunes. Un caso concreto, digamos, nosotros creíamos que esta Constitución tenía que ser la posibilidad de reconocer, se estaba incorporando todo lo que era el capítulo de derecho a la ciudad, que ahí teníamos que hablar de cuál es hoy la problemática de quienes vivimos en las ciudades. Los alquileres, o sea, hoy pensar en el derecho a una casa propia parece una utopía. Digamos, por un lado nosotros no queremos renunciar a eso, creemos que además en una provincia que tiene posibilidades de generar programas de vivienda para el acceso a la vivienda propia, había que poder instituirlo por Constitución, pero al mismo tiempo que había que reconocer el derecho de los inquilinos. Hoy estamos hablando de que el 50% de las familias, el 30 o 50% de sus ingresos se va en sostener un alquiler, digamos. Entonces, si la nueva Constitución no puede hablar de los dramas y de las problemáticas de nuestra gente, bueno, el resultado es una Constitución que termina siendo de la política para la política. Y hubo muchos intentos, pero hubo una negativa muy grande de poder abrir ese diálogo. Por eso también la sensación de sabor a poco que nos queda después de la reforma. Karen, vos vas a ser diputada, independientemente de cómo salgan los resultados, vos estás adentro. Si el gobierno cumple con su promesa hoy no puesta sobre la mesa de bajar retenciones desde el Congreso, ¿ustedes se opondrían a eso? No, mira, yo creo que hay que dar un diálogo, un debate muy serio respecto. Primero, a ver, nuestro campo. Bajar retenciones, bajar impuestos y reforma laboral. Son temas que. Bueno, no son los tres temas que pone el gobierno. Lo de ustedes es. Ahí, para ese lado no. No, a ver, las propuestas que está impulsando el gobierno, nosotros lo decimos claramente, somos la única lista en la provincia de Santa Fe que quiere ponerle un freno a este atropello del modelo de Milei. Digamos, y es un modelo que además está impulsado no solamente por los organismos de crédito internacionales, con el FMI, ayer la escuchaba a Cristina Georgieva, que sigue hablando de la necesidad de bajar aún más los salarios y las jubilaciones, dando casos de ejemplos de poder bajarlos hasta un 50%. Ese es el modelo que se quiere imponer y del cual Milei es un trabajador de esos intereses, como de lo que fue ayer el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Digamos, en ese sentido nosotros no vamos a ir. Ahora, quiero dividir la discusión respecto del campo, digamos, porque me parece que acá hay un tema central. Nosotros venimos, digamos, primero de más de 20 años de retenciones en Argentina, digamos, y todos los gobiernos, sean del color político que sean, incluso aquellos que hicieron campaña diciendo que la iban a eliminar, no lo hicieron. No cumplieron esa promesa. Pero porque hay que dar un debate serio acerca de la incidencia que esto tiene en el presupuesto nacional, y también una tarea que nosotros y que yo particularmente vengo planteando es que nuestro campo político, nuestro campo nacional y popular, tiene
que reconstruir una mesa de diálogo con el campo argentino y con el campo santafesino, en particular en esta provincia. Nosotros necesitamos poder volver a construir una agenda con los productores agropecuarios de la provincia de Santa Fe. Digamos, tenemos una provincia donde el 70% de los productores alquilan la tierra que trabajan, no son dueños de su tierra. Yo estuve trabajando con algunos de ellos y reuniéndonos, y hay una voluntad y una vocación de que podamos, digamos, construir una agenda común. Ahora, seamos sinceros, el gobierno de Milei viene a hacer una maniobra que fue una clara estafa al campo argentino. Dijo que iba a eliminar las retenciones, que iba a llevar las retenciones a cero hasta el 31 de octubre. Todos dijimos, bueno, es claramente una maniobra electoral, es una medida no para el campo, sino para el propio gobierno, para conseguir los dólares y salvar una política que no tiene rumbo, un gobierno que no tiene rumbo. Ahora, lo que nadie imaginó, ni siquiera quienes alertábamos sobre esta situación, es que iban a dejar los dedos marcados a las 48 horas. Ahora, Karen, el pequeño y mediano productor, sí, Mariano, no vendió, eso está claro, ¿no? Ya había vendido. No tenía un o sea, granito. todos sabíamos que era un negocio para las grandes exportadoras. Era para el que ya tenía el grano y a los exportadores. Que iba a quedar tal marcado. Karen, ahora, eso también habla de, digamos, son estafas electorales, son estafas. Está bien, pero parece difícil vos hacer una convocatoria para recomponer la situación desde ustedes con el campo, teniéndolo a Agustín Rossi en la mesa. Sabés que es mala palabra él, como también lo ilustró y se lo dijimos a la vicegobernadora. Sí, pero vos me estás diciendo, yo llamo a reconstruir y va segundo en tu lista Rossi. Es como que no es la mejor carta de invitación para el campo. Bueno, pero no te creas, Mariano, porque a mí me parece que también hay que salir de este loop en el que estamos. A ver, nosotros somos una lista que yo lo digo, nosotros tenemos la consigna de frenar a Milei y empezar lo que viene. Digamos, la convocatoria en este proceso de unidad con renovación que estamos haciendo es decir, bueno, la verdad que este presente que genera tanta angustia, no estamos de acuerdo, pero nosotros no venimos acá a mirar con nostalgia el pasado, venimos a convocar a construir la agenda del futuro de la provincia de Santa Fe y de la Argentina, y necesitamos poder volver a reencontrarnos y a sentarnos. Y yo digo, digamos, y lo he escuchado, digamos, de los distintos compañeros que forman parte de la lista y que quizás en algún otro momento hayan tenido ya responsabilidades de gobierno. Digamos, se puede discutir todo, qué estuvo bien, qué estuvo mal, digamos, lo que no se puede negar o decir es que haya habido malas intenciones en esos gobiernos. Entonces, la verdad es que hoy, digamos, esta convocatoria que estamos haciendo, y lo digo con total sinceridad, está teniendo buena recepción y nos está permitiendo abrir canales de diálogos con sectores que quizás no estaban. Y a ver, a mí particularmente es un tema que, porque vengo de vínculo y de contacto con el sector productivo, no por historia familiar ni mucho menos, sino por la propia historia de salvar el último tambo en la ciudad de Rosario. El argumento del oficialismo, la Libertad Avanza, tanto como de Provincias Unidas, este nuevo espacio de poder que está disputando en la Argentina, es que ustedes son el pasado, y uso palabras de Milei, o avanzamos o retrocedemos a lo peor del kirchnerismo, ¿no? Y ahí entran todos los espacios peronistas en los diferentes distritos. Mira, yo creo que el mayor ataque que hoy estamos sufriendo es porque ven que en realidad estamos, primero que todo este espacio, digo, yo soy de Ciudad Futura, ustedes nos conocen, digamos, saben que nadie nos regaló nada nunca, que llevamos 20 años de trabajo, pero el espacio que estamos construyendo y generando, yo creo que lo que más está asustando a quienes hoy gobiernan es porque justamente acusó y tomó nota de que las cosas no se venían haciendo bien. Digamos, el resultado de esta lista es el resultado también de una autocrítica. Digamos, si tenemos a Milei de presidente es porque definitivamente hay cosas en la política que no se venían haciendo bien y que había que repensar y rearmar las propuestas políticas de cara al futuro. Hoy nos toca, o me toca en términos personales, encabezar una lista de una fuerza política que tiene años en nuestro país, que también le ha dado, digamos, los mejores años en muchos gobiernos de adquisición y ampliación de derechos, pero que nosotros entendemos que hay nuevos desafíos y que hoy se encuentre o que se valorice la experiencia de un partido político independiente que nació en la ciudad de Rosario, que fue ganando trascendencia a nivel provincial, es el reconocimiento de que necesitamos levantar las históricas banderas, pero con otras prácticas políticas y con otro lenguaje y con otra comunicación entre la sociedad. Sí, porque ese lodo, viste que Perón decía que el lodo que venía en la montaña bajando con lo bueno, con lo malo, los compañeros que no comparten con ustedes y que fueran tal vez adversarios
culturales y éticos del espacio de ustedes. ¿Lo entienden? Yo creo- Nuevo tiempo. Yo creo que sí, es un proceso, digamos. Yo creo que también es eso, la política es proceso, digamos. Cuando nosotros hablamos de la renovación, no estamos hablando solamente de caras o nombres nuevos para una táctica electoral y ganar una elección. Es un proceso político que es también, bueno, es decir, qué cosas, como decíamos antes, no se venían haciendo bien, y en esas, por ejemplo, digamos, la campaña que estamos haciendo, yo lo que planteé es, bueno, quiero una campaña donde recorramos los 19 departamentos, pero no quiero los tradicionales actos de campaña donde van quienes ya son nuestros simpatizantes, quienes son nuestros afiliados, bajar nuestros discursos enlatados e irnos, o hacer la conferencia de prensa en el bar típico del pueblo y seguir. Yo quiero que podamos hacer un formato de asambleas ciudadanas, que fue también de la manera en la que construimos la victoria acá en la ciudad de Rosario, en un proceso de trabajo de mucho tiempo, digamos. Nosotros venimos con Juan Monteverde de ganar las elecciones en Rosario, lo que parecía imposible, le ganamos al candidato de Milei, le ganamos a la candidata de Puyaro, y bueno, por eso también están asustados. ¿Y cuál es la forma distinta? Es la convocatoria. ¿Quién está asustado? Me usaste, están asustados. ¿Quién está? Y los ataques, ¿cuándo ¿Para te quién está atacan? asustado? Para, ¿Cuándo te ¿están atacan? asustados los amigos de Mariano, los empresarios No, ¿viste que es La de ese retención mundo? ya dijo que no la sacaba. o sea, No, ¿quiénes están yo asustados? dije que hay que discutirlas. Yo dije que hay que discutirlas, Mariano. Pero No, yo dije, Hola, a ver, pues. vos me hablaste también de reforma laboral, Sí, no, reforma eso ya dijiste que no, provisional está muy y bien. demás. Y yo La dije, tercera abril. a ver, también seamos honestos, ¿qué se puede discutir en esta Argentina con un presidente que atropella al Congreso, que no reconoce la voluntad de lo que el Congreso A sanciona? sus propios aliados atropella, eso Es está muy- claro, es- ¿no? es- Eso es está muy- claro. es Pero muy está, pará, me difícil gustó eso de pensar. asustado. ¿Quién ¿Quién está está asustado? Y cuando te atacan, ¿por qué te atacan? Y no, O sea, yo soy una es persona- parte de la competencia electoral. Yo Ustedes soy una también persona- han atacado en otro momento. No, pero a ver, hay ataques Yo recuerdo, personales y demás. A ver, el No amigo, contesta quién el está amigo asustado. Juan cuando le dijo, Y yo ¿cómo le creo- dijo a López Molina en el Consejo? Ah, sí. bueno, bueno, pero eso fue en un momento de mucha tensión. En los zapatos, o sea, en los zapatos, bueno. en los zapatos. Cuando el debate- pero no cuando fue el una debate- campaña política. No fue en el marco de una campaña política, fue en el marco de un debate en un debate el ideológico, Consejo. sí. Digamos, a mí lo que me parece es... Bueno, pero a lo no mejor conté lo de Dicen las que la ciudad no asambleas tiene al final. intendente. Ah, Eso yo es te ataque pregunto, ¿quién también. está asustado, el gobernador? Es una y el- descripción. Yo te lo voy a preguntar directamente, ¿quién está asustado, el gobernador y el intendente? Yo creo que el ataque viene porque hay un susto que no es solamente respecto de estas elecciones, digamos, sino que es lo que esta campaña y estas elecciones están generando de cara al futuro en la provincia de Santa Fe. Y bueno, entonces el gobernador y el Exactamente. intendente. Sí, particularmente el gobernador, yo creo que está viendo con preocupación, porque, a ver, él hizo toda una reforma electoral para tener su derecho a volver a presentarse dentro de 2 años. Y pensó que iba a estar, la eliminación de las pasos en las elecciones de convencionales constituyente, pero también la eliminación de las pasos a nivel nacional por parte del presidente, es una forma de entender que hoy hay una mayoría social que está en contra del rumbo de estos gobiernos y que lo que buscaban hacer era la división de la oposición, la división del peronismo, la división del campo nacional y popular para poder ganar las elecciones. Ese escenario no se dio. Hubo una madurez política en poder tener una lista de unidad, pero además de eso, una lista que está generando expectativas de futuro. Y la preocupación me parece que tiene que ver con eso, porque en 2 años el gobernador, aun cuando a mí me parece que no es correcto que él haya tenido la posibilidad de ser él, porque había jurado por otra constitución, presentarse dentro de 2 años, bueno, acá va a haber toda una fuerza y un movimiento que se está gestando, que en la ciudad de Rosario ya se presenta como una alternativa, pero que después de este año va a también tener una posibilidad y una réplica de alternativa en 2 años en el gobierno Bueno, Karen, provincial. pero parte del peronismo le habilitó la posibilidad de reelección al gobernador en la reforma de la Constitución. Sí, sí, sí. Eso también Y hay fue que una decirlo. diferencia, y fue una diferencia dentro del bloque, totalmente. Sí. O sea, hablo en términos de Ciudad Sí, sí, Futura, sí. que fue la postura que llevó adelante Juan Monteverde. Bien. Y con la que la que manifestamos, durante toda la campaña también. Bien. Bueno, le iba a contar lo de las asambleas. Las asambleas. Porque las asambleas están pasando cosas maravillosas, digamos. Hay que reconstruir Ahí sale, el vínculo entre la política y la sociedad. ahí sale la tristeza Roberto. de la gente. Ahí sale la tristeza de la Porque gente. esto que vos decís, que ¿por qué no hay rebeldía en la calle? La gente diciendo, no llego a fin de mes, trabajo como una persona de mucho esfuerzo, pero mi salario no me alcanza. Esto que vos estás planteando. Ahí notás el bajón de la gente. Sí, pero también pasa algo que a mí me parece que es central, que es que en esas asambleas las cosas cuando empiezan a salir por afuera, vos te empezás a dar cuenta que no es un problema tuyo, individual, privado. Yo lo digo mucho en las asambleas. Mira, la violencia de género nos decían también de que era un problema privado.
¿no? Que el Estado no tenía nada que hacer, que la sociedad no te metas, hasta que nos empezamos a reunir y vimos que si me pasaba a mí, si le pasaba a ella, si le pasaba a tu vecina, si le pasaba a tu hermana, ya no era un problema privado, digamos, sino que era una problemática social y que por lo tanto necesitaba una respuesta que sea colectiva y que por lo tanto la política tenía algo para hacer ahí. Y lo que se trata y lo que pasa un poco en estas asambleas es esto, que todo lo que nos está pasando, toda esta angustia con la que estamos viviendo y que se manifiesta, porque también a la gente, hay que decirlo, digamos, vivimos en sociedades de mucha hipocresía y donde a la gente le da vergüenza contar quizás que en la familia están teniendo algún padecimiento, crisis subjetiva, le están teniendo un problema de consumo problemático con algún familiar, y nosotros necesitamos, o de ludopatía, digamos, nosotros necesitamos de hablar de estas cosas porque es la que nos está pasando, y ahí como que se politiza esto, digamos, es decir, bueno, acá la política tiene algo que para hacer, y lo más mágico, y va pasando cada vez más en más asambleas, es que van personas, que es el objetivo que nosotros teníamos, que no militan en ningún espacio, pero dice, es la primera vez que a mí, alguien que después yo voy a ver en la tele, que va a estar ahí sentado en el Congreso, me convoca para que ser escuchado, digamos, para que yo le venga a plantear cuáles son hoy mis necesidades, mis inquietudes, mis urgencias, y nosotros, a ver, no estamos inventando nada, es la forma que tenemos de hacerlo desde Ciudad Futura. Llegamos hasta donde llegamos por hacerlo de esta manera y estamos convencidos de que esto es la forma de reconstruir la democracia y de reconstruir el vínculo entre la sociedad y la política. Y vos la pregunta que me hacías de los compañeros también se van entusiasmando por ver esto que se va haciendo, digamos, Perfecto. y tener la posibilidad del cara a cara. El pedido y el compromiso es que después del 26 de octubre se sigue trabajando así y de esta manera para construir la hoja de ruta que nos permita poder ofrecer no solamente una alternativa de gobierno en Rosario, sino también en la provincia de Santa Fe. Gracias por el punto. Asuste a quien asuste. Gracias por el punto final, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación y gracias por traer un obsequio para los oyentes. No, que Distribuyamos nuestra riqueza. No. Distribuyamos nuestra riqueza. Yo le dejo retenciones. Entonces. Bueno, a ver, vamos a preguntarle algo a los oyentes de Radio 2 que tenga que ver con el programa de hoy. Gracias por traer un poco de azúcar enlatada. Estuviste muy bien, queda 100% retenido eso. Bueno, hago la gran Milei, no le digo nada. Yo en realidad le voy a decir a los oyentes, yo traje medialunas y dulce de leche para la el que medialuna. quería. No, no, Ahora, leche van podemos para mandar después los para el oyentes. público. Aparte no comió ninguna medialuna. Gracias Karen por venir, gracias Karen por venir, saludos. Bueno, el papá de Luquita, El papá de Lucas. el papá de Luquita mandó una foto al equipo Ajá. que están escuchando la radio en casa. Bueno, Así muy que, bien. Luquita, Con ¿cuánto remera tiene? amarilla, con remera ¿Cuánto tiene amarilla o sin Lucas ya? remera? Lucas- Pero vi que empezó a caminar en la campaña. Está ahí. Hay Ah. apuestas para ver en qué ciudad empieza a caminar. Porque te lo está llevando, es chiquito, por sí. supuesto, y te acompaña. Pero vi eso, que empezaba ahí a Está caminar. está ahí. El 24 de octubre cumple un año. Cumple un año. En Bueno. Veda, ¿viste? El pibe tiene todo. Dijo, si quiero que estén mis papás, tengo que cumplir en Veda. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir, Karen. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Bueno,